Buenos días, queridos hermanos, aquí nuevamente con ustedes. Dios les bendiga a todos y esperamos de todo corazón que ustedes estén disfrutando de estas enseñanzas del Evangelio de Juan y que al mismo tiempo las estén compartiendo con aquellas personas que ustedes conocen, saben que no tienen a Cristo, que no conocen de Cristo, porque es importante de verdad que la palabra de Dios sea compartida a toda persona. Muchos incrédulos hay en el mundo que se están yendo al infierno porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen que tan solo una decisión de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal pueden evitar el infierno e ir a la vida eterna, al cielo. Es importante seguir compartiendo la palabra de Dios para que muchas personas más conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy seguimos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a ver los versículos del 18 al 26, donde hay una tremenda enseñanza sobre el grano de trigo, hablando de la necesidad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de muchas personas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 18. Dice la palabra de Dios: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él, refiriéndose a Cristo. Estos sacerdotes, estos religiosos, por decirlo así, judíos, estaban perturbados porque la gente creía en Cristo. Ellos veían sus intereses personales, su posición privilegiada en la sociedad judía, la veían en problemas. Y por eso para ellos Jesús era su enemigo. Miren el versículo 23 al 26. Dice la palabra de Dios: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo, exhortándonos a servirle para estar con Él siempre. La gente había entrado en multitudes a Jerusalén. Fueron a ver a Jesús porque sabían del gran milagro que había hecho al resucitar a Lázaro de la muerte. Curiosidad. La adoración fue breve y el compromiso superficial, porque en pocos días nada harían ellos, los que le aclamaban, nada harían por detener la crucifixión de Jesús. La devoción basada únicamente en curiosidad o popularidad desaparece pronto. Esta misma gente, o muchos de ellos, que tendían sus ramas de palmera y gritaban hosana al Dios en las alturas, esta misma gente, un par de días más tarde, serían los que gritarían: crucifícale, incitando a que crucificaran a Jesús. Así, hoy día,
también hay muchas personas, cristianos, cuando aceptan a Cristo, andan eufóricos, proclaman el nombre de Jesús, se proclaman cristianos, asisten a los cultos en las iglesias, pero al poco tiempo su adoración al Señor desaparece. Solo ya no llegan a la iglesia, ya se apartan del camino, no hay adoración, hay frialdad, indiferencia, y pronto se van tras los engaños del mundo. Y luego muchos caen en pecado. Qué triste. Qué triste para alguien que suele llamarse cristiano. No han entendido el Evangelio. El Evangelio dice que debemos estar dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo. En los versículos 23 al 25 de este pasaje muestra una imagen o la imagen del sacrificio necesario de Jesús. Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos más, o en otras palabras, frutos. Es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra, muera, para que nazca una planta y produzca frutos. Aquí está refiriéndose a que era necesario que Jesús muriera para pagar el precio de nuestro pecado, que muriera para mostrar su poder sobre la muerte, porque con la muerte de Jesús muchas personas serían salvas. Todo aquel que cree será salvo. Y así como el grano de trigo produce muchas plantas más, Jesús produciría con su muerte a muchos salvos, entre ellos usted y yo, para la honra y gloria del Señor. Su resurrección prueba que tiene vida eterna. Como Jesús es Dios, entonces Él puede dar esa misma vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Quiere usted la vida eterna? Solo tiene que creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, aceptarle, recibirle en su corazón como único y suficiente Salvador personal, y Jesús le regalará la vida eterna en el cielo. Versículo 25, mire lo que nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Debemos estar dedicados a vivir para Cristo. En comparación, debemos aborrecer nuestra vida para servir a Cristo. Ese es un compromiso. Él murió por nosotros. Nosotros debemos servirle. No amar las cosas del mundo, no amar las riquezas, no amar los placeres, lo que ofrece el mundo. Morir a eso. Debemos morir a los deseos mundanos y vivir para Cristo. No significa que debemos anhelar morirnos, ni que seamos descuidados con la vida que Dios nos ha dado, sino que estemos dispuestos a morir si con esto glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a morir si es necesario para glorificar a Cristo? La gloria sea para el Señor.
El versículo 26 dice aquí, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¡Qué promesa, hermanos! Usted y yo, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, estamos aquí en esta tierra para servir a nuestro Señor Jesucristo. Debemos renunciar al egoísmo, a la búsqueda de ventajas, al placer terrenal o a los bienes materiales. Por el contrario, en vez de eso debemos servir al Señor con amor. Entregar el control de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de esa vida eterna con un gozo genuino. Qué gozo es saber que usted y yo tenemos vida eterna por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo es saber que aquel que cree en Cristo no morirá jamás. Su alma irá para siempre a la eternidad con Cristo. Y su cuerpo un día será resucitado, transformado para ir en las nubes con Cristo, según nos dice Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Mientras estemos en esta tierra, disfrutemos de la vida abundante que Cristo nos da. Disfrutemos de esa vida eterna, alejados del pecado, entregando el control de nuestras vidas al Señor Jesucristo y al poder del Espíritu Santo. Viva una vida abundante en Cristo. Si usted no conoce a Cristo, acéptele como su Salvador personal y Él le regalará la vida eterna y comience a disfrutar de esa vida eterna desde este momento. Que el Señor les bendiga.